Bueno, ya empezamos a grabar. Solo quiero preguntar si se ve la pantalla. Sí, Sí, se ve. Sí se ve. Ok, vamos a buscar también el archivito que nos sirve para... voy a necesitar el libro hoy. Y lo tengo. Me hicieron mirar estas cosas. Aquí está. Bueno. Este lo vamos a dejar aquí a la mano. Lo vamos a ubicar directamente donde están las tablas. Aquí nos vamos a quedar. Esto nos va a servir por aquí. Bueno. Muy bien. Vamos entonces a iniciar la clase. Como les decía, estamos por terminar la parte de mecanismo de transferencia por convección. Hoy vamos a ver un último ejemplo y vamos a ver si logramos seguir la otra semana, iniciar ya con la parte propiamente de intercambiadores de calor. Entonces, el tema para hoy es flujo de calor interno dentro de una tubería horizontal. Vamos a ver cómo se determina. Ok. Voy a quitar un rato mi pantalla para que no tener más señal. Ok. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿verdad? Podemos ver ahí la pantalla. Entonces, vamos a determinar la cantidad de calor que fluye ahora cuando tenemos prácticamente un flujo de calor, pero al interior de una tubería. Si ustedes se recuerdan, hemos estado viendo en el caso de las pérdidas de calor, cuando hablábamos de una tubería, hablábamos de las pérdidas que podían ocurrir de adentro de la tubería hacia afuera, ¿sí? Cuando el tubo no estaba prácticamente aislado con un material, teníamos, pues, se iba a perder cierta cantidad de calor y esa pérdida de calor inducía a una cantidad de vapor que se podía condensar. Y el otro asunto era cuando era al revés, ¿verdad? Cuando teníamos prácticamente, cuando había el calor, era de afuera hacia adentro. Por ejemplo, cuando estábamos queriendo enfriar algún fluido y poníamos un serpentín por el cual pasaba un fluido frío, ¿verdad? Entonces lográbamos transferir el calor del fluido que estaba alrededor para dentro de la tubería. Ahora, prácticamente lo que vamos nosotros a calcular es la cantidad de calor que acompaña cualquier flujo másico dentro de una tubería. Nosotros sabemos que si vamos a transportar cualquier tipo de fluido,
pues obviamente aquí vamos a tener, aquí sí, se recuerdan de esta simbología, flujo másico, y podemos también tener un flujo volumétrico. Por eso es de que yo identifico los flujos con la Q mayúscula, flujos de másicos y flujos volumétricos con mayúscula, y los flujos de energía los identifico con una Q minúscula. Eso siempre lo he hecho, algunos libros no lo tienen así, pero yo sí lo hago para diferenciar. Entonces, como primer paso, nosotros necesitamos, obviamente, calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Este coeficiente convectivo de transferencia de calor, H sub O, va a ser igual al número de Nusselt multiplicado por la conductividad del fluido, obviamente, dividido el diámetro interno de la tubería. Óigase bien que lo que estamos hablando en este caso ahorita es diámetro interno de la tubería. Sabemos que el diámetro interno de la tubería, lo voy a identificar bien esto aquí, el coeficiente de transferencia de calor, HO, el diámetro interno de la tubería, pues sería más o menos este recorrido, ¿verdad? Esta longitud interna, si nosotros cortamos transversalmente la tubería, nos va a quedar prácticamente, esta sería la parte de la superficie, y si lo cortamos transversalmente, el diámetro interno es pues toda la longitud que hay de extremo a extremo dentro de la tubería. Y este que está aquí sería el espesor. Se recuerdan que la diferencia de espesores la podemos calcular a través de la diferencia de los radios. Entonces la ecuación general que vamos a utilizar es esta. Sin embargo, el número de Nusselt, el cálculo del número de Nusselt va a depender del número de Reynolds, o sea, del flujo que se está utilizando aquí. ¿Se recuerdan ustedes cómo se calculaba el flujo, el número de Reynolds? ¿Alguien que me explique cómo se calculaba el número de Reynolds en fluidos, por favor? Rápidamente. ¿Cuál era la ecuación del número de Reynolds en cálculo de fluidos dentro de una tubería? La velocidad del fluido por la densidad. Partido viscosidad. Ahí está. El número de Reynolds en una tubería, cuando hablamos de flujos, de fluidos, va a ser igual al diámetro interno. Tómese en cuenta que D es diámetro interno, ¿sí? D es el diámetro interno, ¿verdad? Vamos a poner por aquí una leyenda para que esto no se nos vaya a olvidar. Esto, miren, esa ecuación no se les tiene que olvidar, compañeros. Esa ecuación tenemos que tenerla porque esa les va a servir, pero mucho, ¿verdad? Donde D es igual a diámetro interno, el tubo, el símbolo de velocidad de la densidad me va a costar un poquito hacerlo porque no tengo aquí. Vamos a poner aquí densidad, fluido, luego tengo V, es velocidad de fluido, y vamos a poner aquí un separador y vamos a poner viscosidad. Por eso es importante, compañeros, que tengamos continuidad en los cursos de operaciones unitarias. Porque si ustedes no se recuerdan de los conceptos que vimos, por lo menos en operaciones unitarias 2, porque en operaciones unitarias 1 no sé ni quién se las dio, ni cómo se las dieron. Pero si no tenemos por lo menos los conceptos
de la dinámica de fluidos, eso sí es bien importante, porque aquí seguimos utilizando fluidos. Vamos a poner aquí esto. Vamos a alargarlo. Déjale aquí a este. Voy a hacer aquí el dibujito, a ver si me sale en medio. Aquí sería entonces densidad. Y este sería viscosidad. Ahí está. Bueno, entonces, esto no se nos tiene que olvidar, compañeros, por favor. Esto lo tenemos que tener presente. Entonces, les decía que el coeficiente convectivo de transferencia de calor va a ser igual al número de Nusselt por la conductividad por el diámetro, dividido el diámetro, perdón. Esa es una forma de cálculo del número de Nusselt, del número del coeficiente convectivo de calor. El número de Nusselt entonces va a depender de la velocidad propiamente que tengamos en el fluido. Y la velocidad está relacionada de una forma íntima con el número de Reynolds y obviamente la densidad, el diámetro interno y todo lo demás. Entonces, cuando tengamos un número de Reynolds, ¿sí?, debajo de 2100, vamos a trabajar con el coeficiente, con el número de Nusselt para una ecuación específica. El número de Nusselt, cuando tengamos un número de Reynolds por debajo de 2100, este va a ser igual a 1.86 número de Reynolds por número de Prandtl por diámetro interno dividido longitud a la 1/3. Y esto multiplicado a esta relación elevado a la 0.14. Entonces, tenemos ahí que NU es número de Reynolds, D es el diámetro interno del tubo, L es longitud de la tubería, viscosidad del fluido va a ser, la viscosidad del fluido va a ser mu sub B, y la viscosidad, esa sería la viscosidad, mu sub B sería la viscosidad del fluido a temperatura promedio, y si es a temperatura promedio, significa que es a volumen promedio, o sea, de todo el volumen que está pasando, esa viscosidad sería la viscosidad promedio, y la referimos a la temperatura promedio. Y esta otra, mu W, sería la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared interna, ¿sí? Tenemos que encontrar esas dos viscosidades. Entonces, cuando estemos trabajando, y obviamente cuando estemos trabajando en flujos turbulentos, los flujos turbulentos van a estar arriba de estos, se van a encontrar arriba de 2100, los valores del número de Reynolds tienen que estar arriba de 2100. Entonces el número de Nusselt es diferente. El cálculo de número de Nusselt sería entonces la ecuación de correlación que hemos de regresión sería 0.27 por el número de Reynolds este número de Reynolds es elevado a la 0.8
y esto multiplica al número de Prandtl a la 1/3. Y todo esto se cierra. Y eso va a multiplicar a la viscosidad del volumen promedio del fluido dividido la viscosidad a la temperatura de la tubería interna, del calor de la tubería interna. 0.14 y es elevado a la 0.14. Ok. Esas serían las dos ecuaciones que vamos a utilizar, ¿verdad? Para poder determinar el número de Nusselt, y con el número de Nusselt pues nos vamos y calculamos el coeficiente de transferencia, coeficiente convectivo de transferencia de calor, que si estamos trabajando en el sistema internacional, ¿verdad? El resultado tendría que ser en watts sobre metro cuadrado grado Kelvin. Si estaríamos trabajando en el sistema inglés, sería BTU sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Esas son las dos dimensiones por las cuales podemos encontrar prácticamente el coeficiente de transferencia de calor, ¿verdad? Y entonces al final sabemos nosotros que el calor, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería el calor igual? El calor sería igual al coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área de transferencia de calor, y esto multiplicado a la temperatura media del fluido menos la temperatura del fluido, que sería a la temperatura de la pared interna del tubo. Se asume entonces que la temperatura del fluido sería la temperatura que está dentro de la tubería. Y de esa forma podemos tener entonces el balance general de calor. Entonces, con esas ecuaciones que ya vimos ahorita, vamos a ver un caso. Yo digo que sí nos da tiempo terminar hoy. Bueno, entonces aquí tenemos aquí está. Muy bien. Entonces dice lo siguiente. Tal vez alguien que me ayude ahí a leer, por favor. Aquí tengo mi pequeña falta. Vamos a poner esto. Alguien que me ayude ahí a leer el problema, compañeros. Algo hay que ponerse ahí, algo interactivo, por favor. Alguien pila rapidito. Dice calentamiento del aire con fluido turbulento. Una corriente de aire que está a 206.8 kilopascales y a una temperatura de 466.5 grados Kelvin se calienta a medida que fluye por un tubo de 25.4 milímetros de diámetro interior a una velocidad de 7.62 metros sobre segundo. El medio de calentamiento es vapor a 488.7 grados Kelvin que se condensa en el exterior del tubo, puesto que el coeficiente de transferencia de calor para vapor condensado es de varios miles de watts sobre metro cuadrado grado Kelvin y la resistencia de la pared metálica es muy pequeña. Se supondrá que la temperatura superficial de la pared metálica
en contacto con el aire es de 488.7 grados Kelvin. A. Calcule el coeficiente de la transferencia de calor para una relación de LD mayor de 60. E inciso B. El flujo específico de calor en Q partido A. Y inciso B. Los kilogramos de vapor que se condensan por metro cuadrado del tubo. Ok, muchas gracias. Esta relación de LD es la longitud sobre el diámetro de la tubería, que se utiliza como una referencia. Entonces, aquí tenemos la tubería. Lo que nos están diciendo es de que adentro, por dentro de la tubería, va una corriente, de vapor, ¿verdad? No, perdón, va una corriente de aire. Aquí tenemos aire. Y en la parte de afuera, toda la parte de afuera, tenemos vapor, ¿verdad? El aire está a una presión. La presión del aire estaría a 206.8 kilopascales. Y está a una temperatura, ¿sí? Está a una temperatura de 466.5 grados Kelvin. Disculpen, una pregunta, ¿soy yo o el Inge dejó de hablar? Creo que se desconectó. Ah, va, gracias. ¿Siguieron conectados ustedes? ¿Dónde se salieron? Oye, aquí estamos todavía. Ahí es que no me fijé y no tenía conectado el cargador de la computadora, hombre, y no me fijé. Se me descargó. Pero bueno, ya.
Ya estamos entonces de regreso. Vamos a seguir. Disculpen ahí la interrupción. Entonces nos habíamos quedado ahora aparezco dos llamadas. Aquí está, pero sí estamos aquí. Ok, bueno. Solo quiero ver. Bueno, entonces aquí nos habíamos quedado. Decíamos que la corriente del aire estaba a 466, ¿verdad? Y se calienta, o sea, la temperatura del aire, esta sería una temperatura inicial. Esta temperatura sería una temperatura inicial, los 466 Kelvin. El medio de calentamiento es vapor, el vapor está por afuera y la temperatura del vapor es de 488.7 grados Kelvin. Entonces, por efecto que el vapor le transfiere cierta cantidad de calor al aire, entonces el vapor se va a condensar. Hay cierta cantidad. Puede ser que se condense completamente o solo se condense una parte de ese calor por el haber cedido el calor hacia el aire que se está calentando. La resistencia de la pared metálica es muy pequeña, obviamente es un metal, entonces la resistencia que pueda dar prácticamente el espesor de la pared del tubo es pequeña, por lo tanto el calor va a pasar directo y la temperatura, ¿sí? La temperatura del vapor que está aquí afuera, ¿sí? Esa temperatura del vapor que está ahí afuera, pues va a ser igual o va a tener tal vez una pequeña caída. Ustedes se recuerdan en los cálculos que hemos trabajado prácticamente, creo que en el examen fue la temperatura cuando es una tubería metálica, la temperatura pasa y la caída es muy pequeñita, ¿verdad? Es raro, pues es muy pequeñita la caída. Por lo tanto, entonces esta temperatura se va a asumir que es similar a la temperatura de la superficie interior del tubo, que dijimos que era prácticamente, en este caso, era TW, que es la temperatura de la superficie interna de la tubería, ¿verdad? Y la temperatura TB sería la temperatura a la cual, si nosotros vemos aquí la diapositiva anterior, va a ser la TB sería la temperatura promedio, la temperatura promedio del fluido, que va a estar más o menos por aquí, ¿verdad? TB, la temperatura promedio del fluido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Prácticamente hay calor, ¿verdad? Hay calor de afuera hacia adentro, o sea, el flujo de calor, hay calor de afuera hacia adentro, ¿sí? Porque eso es lo que nos están pidiendo. Por área de tubería. Entonces, aquí tengo aquí también me hace falta algo. Transferencia de calor. Bueno, con esa información que tenemos ya y que ya hemos esquematizado prácticamente qué es lo que está ocurriendo. Hay otra cosa. La viscosidad, van a haber dos viscosidades. Hay una viscosidad que es la viscosidad que está en la superficie de la tubería interna y la otra viscosidad que está en
el volumen promedio del fluido que está pasando, que en este caso es el aire. Entonces, esta temperatura de 488.7 se va a asumir que como es la temperatura del vapor, que la misma temperatura es la que está aquí adentro, en la parte de adentro del tubo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar y vamos a determinar prácticamente datos que nos van a servir para datos físico-químicos, ¿verdad? Vamos a poner aquí entonces la solución. Solución. Solo si me recuerdan, por favor, a qué horas termina este curso hoy. A las 6:45. Ah, estamos bien en el tiempo. Solución. Número 1, datos vamos a poner mejor propiedades físicas del aire, porque es aire lo que estamos calentando, ¿ah? Entonces vamos a determinar las propiedades físicas del aire. ¿Qué tenemos que encontrar? Bueno, primero vamos a determinar la temperatura promedio del aire o del fluido, ¿verdad? Temperatura promedio. TM. La temperatura promedio va a ser igual a la temperatura que está en la pared interior de la tubería más la temperatura a la cual está el aire, pues, ¿verdad? Entonces, esto lo dividimos dentro de 2. ¿Y cuáles son los datos que tenemos aquí? La temperatura que era del vapor, pero como pasa directa y es la misma que está en el interior del tubo, sería 488.7. Todo esto, ¿verdad? Esto que está aquí es en grados Kelvin. Más la temperatura del aire, 466.5 grados Kelvin dividido 2. ¿Eso cuánto me da? Calculemos la temperatura media, por favor. 477.6. 477.6 grados Kelvin. Muy bien. Entonces, las propiedades físicas del aire, ¿a qué temperatura? A 477.6 grados Kelvin. A esa temperatura tenemos que determinar. Y esto lo vamos a encontrar en el apéndice A33. Ese apéndice ya lo hemos visto. Pero yo voy a ver si no se me cerró esta cosa. Yo creo que sí se cerró ese archivo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí lo tengo. Aquí está. Ahí está todo. Yo no sé por qué se me cierra esta ventana. Entonces tenemos que buscar el apéndice A33. Y aquí está, miren, las propiedades físicas del aire. En este apéndice tenemos que hacer, buscar la temperatura de 477, ¿verdad? Tenemos que buscar 477.6. Y miren, hoy sí tuvimos suerte. No hay que interpolar porque cabal tenemos la temperatura de 477.6. Entonces aquí tenemos todos los datos, ¿ven? Todos los datos del aire. Aquí está todito. La densidad, 0.74 kilogramos sobre el metro cúbico.
Calor específico, si quisiéramos, pero no creo que lo vayamos a utilizar. Eh, eh, tenemos también la viscosidad, tenemos también la conductividad y número de Prandtl. Con la densidad hay una situación que les voy a explicar. La densidad está aquí, pero la densidad está sometida a la presión de 101.325 kilopascales. Entonces, esa densidad sí es muy sensible a esta presión, porque nosotros estamos trabajando, o sea, el aire realmente está a una presión diferente. El aire está a 206.8 kilopascales. Y en la tabla nosotros lo tenemos a, ya volví a perder otra vez el libro, se me pierde el libro. Aquí está. Y lo tenemos a una atmósfera, o sea, 101.35. Entonces ahí la densidad del aire sí hay un cálculo especial que hay que hacer. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, apuntemos los datos que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la viscosidad del fluido. La viscosidad del fluido, de acuerdo a la tablita, voy a minimizar esto, 477.6, aquí está la viscosidad, sería 2.60 por 10 a la menos 5. Aquí se recuerdan que esta parte de aquí es a la menos 5. Este libro aquí tiene error, este es a la menos 5. Entonces, ese es el primer dato que voy a apuntar, que sería la viscosidad a la temperatura promedio, ¿sí? A la temperatura promedio, la viscosidad es de 2.6 por 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo. ¿Qué otra información? La conductividad. La conductividad, veamos qué conductividad tenemos. La conductividad 477.6, 0.3894 watts sobre metro Kelvin. Entonces sería conductividad, sería 0.0 0.03894 watts sobre metro Kelvin. ¿Qué otra información? El número de Prandtl. El número de Prandtl sería de 0.686. Número de Prandtl. 0.686. Ese es adimensional. Y luego la viscosidad, pero a la temperatura, la viscosidad de la superficie interior del tubo es a la temperatura de la superficie interior del tubo, cuya temperatura es 488.7 Kelvin. Entonces ahí sí voy a tener 488.7. Aquí sí se hizo una interpolación, ¿sí? Valor interpolado, ya saben que eso sale de haber interpolado. Pueden ustedes utilizar su método de interpolación o traten la manera ya de memorizarlo, de hacerlo de memoria. Vamos a ver.
Ok. Entonces me daría entonces esto no me gusta cómo quedó aquí, Kelvin. Ahí está. Sería entonces 2.64 por 10 a la menos 5 kilogramos metros sobre segundo. Entonces, para calcular la densidad, voy a apuntar aquí algo, una pequeña leyenda para que nos quede por escrito. Vamos a poner aquí, la densidad se encuentra en la tabla a 101.325 kilopascales. Y el problema da la presión del aire a 206.8 kilopascales, por lo que es necesario hacer un ajuste de presión. Bueno, vamos a ver, esto les va a servir. Yo sé que lo que vamos a hacer ahorita puede tener alguna, les puede servir en algún momento, no solo para este curso. Voy a dejar aquí, miren, esto aquí para que se mire. Es un poquito más chiquito, ahí está. Entonces, la densidad tenemos que verificar. ¿Sí? Tenemos que hacerle un pequeño ajuste. Entonces, ¿cuál es la densidad que tenemos aquí? A 477 es de 0.74 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a poner aquí densidad a 101.325 kilopascales es igual a 0.74 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, necesitamos hacer una corrección, un ajuste. ¿Y cómo voy a hacer ese ajuste? Para poder llevar la densidad a 206.8 kilopascales, voy a utilizar la siguiente ecuación. Primero, necesito el peso molecular del aire. ¿Dónde voy a encontrar el peso molecular del aire? Nos vamos para la primera hojita, creo que por aquí está. Vamos a ver, vamos aquí. Por aquí está, por aquí vamos a encontrar ya. En la primera hoja de nuestro folletito, aquí.
Aquí estamos. Peso molecular del aire. Es de 28.97 libra-mol o gramo-gramo-mol o kilogramo sobre kilogramo-mol. Entonces ese dato lo voy a apuntar en mi primer cálculo. 28.97 kilogramo sobre kilogramo mol. Esto lo voy a multiplicar. Un kilogramo mol. Vamos a ver. Voy a regresar aquí a la tablita. No, este no está aquí en esta tabla. Esta está en otra tabla, pero anoten ahí. Este es un dato que tengo de conversión. ¿Sí? Para poder determinar. Tenemos entonces a 273.15 Kelvin y 100.1325. Tenemos aquí la densidad del aire. Yo creo que sí está en esta tabla. Permítanme un segundo. Densidad del aire seco. $28.97 libra-mol, libra-pi cúbico. Vamos a anotar mejor aquí. Vamos a anotar aquí un espacio, aquí a la par de esto. Vamos a poner, este es otro dato, a 273.15 grados Kelvin y 101.325 kilopascales. 273.15 es la referencia de 0 grados Celsius. Entonces, a esa temperatura vamos a tener la siguiente relación. Un kilogramo mol caben en 22.414 metro cúbico. Esta densidad es una densidad base de la densidad del aire. O sea, este dato es una constante, digamos así, ¿verdad? Entonces vamos a relacionar esta densidad, ¿sí? Que es un kilogramo mol dividido 22.414. Metro cúbico. Lo voy a multiplicar por la presión a la cual yo quiero esa densidad. Y la presión es 206.8 kilopascales. Y lo voy a dividir dentro de la presión a la cual está esta densidad. 101.325
kilopascales. Ahora voy a multiplicar por la temperatura a la cual corresponde 101.325 kilopascales, que es 273.15 grados Kelvin. Y lo voy a dividir dentro de la temperatura. En este caso sería la temperatura media. ¿Sí? La temperatura media, que serían 477.6 grados Kelvin. Si me ayudan, por favor, ahí a hacer ese cálculo. ¿Me ayudan a hacer ese cálculo, por favor? Ingeniero, disculpe, ¿será que no puede agrandar la ventana? Ahí está. Gracias. Bueno, Dije, a mí me dio 1.51. iremos a ver al otro compañero si le dio lo mismo. Sí, igual, 1.51. 1.50. ¿Y cuál es la dimensional? Kilogramos metro cúbico. Nos queda kilogramo metro cúbico, ¿verdad? Porque aquí se va, este kilogramo mol se va con este kilogramo mol, ¿verdad? Estos se van y también estos se van. Entonces nos queda kilogramos sobre metro cúbico. Entonces alguien va a decir, bueno. Kilogramo por metro cúbico. Esta sería la forma, digamos, técnica y científica de encontrar la densidad del aire. ¿Sí? A la presión de 206.8 Kelvin y a la temperatura a la temperatura media, ¿verdad? Que es 477.6. Sin embargo, podemos hacerlo de otra forma. Yo les enseñé ahorita esta forma, sería la forma larga, dijo aquel, ¿verdad? Pero hay otra forma rápida. Las dos formas, esa forma larga les puede servir. Por eso se las quise exponer y no solo dejarles algo sencillo. Entonces, la otra forma para encontrar la densidad del aire a 206.8 Kelvin, kilopascales, sería agarrar el valor, ¿sí? El valor de densidad que encontramos a 400.77.6, la que encontramos en la tabla, ¿sí? Es esta, miren. Esta fue la que encontramos en la tabla. Esta de aquí. Que sería 0.74 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo que vamos a hacer es simplemente hacer una conversión. Como eso está a 101.325, yo lo quiero a 206.8 kilopascales. Lo multiplico por 206.8 kilopascales y lo divido a la temperatura, a la presión atmosférica, que es 101.325
kilopascales. Y ya. ¿Me podrían dar cuánto nos da? 1.51. 1.51. ¿Y qué me quedan? Kilogramos sobre metro cúbico. Ahí están las dos formas de poder calcular. Este dato, yo lo saqué de un libro, pero no me acuerdo ahorita de qué libro fue que lo obtuve. Pero es un dato, es una densidad base. Esta densidad base, apúntenla ustedes, que les quede ahí, miren. Yo creo que fue el del libro de McKay que lo obtuve. Bueno. Hay una pregunta. Sí. Yo recuerdo que esa base se utiliza cuando se está viendo gases ideales. Así es. Cuando se dice que en condiciones normales hay a 0 grados Celsius, a una atmósfera hay 22 litros, algo así, me recuerdo que así es. Lo que pasa es que yo lo saqué de un libro, pero no me acuerdo si fue de este o fue del de McKay. De una tablita lo saqué también, y esa era la tablita que quería enseñarles dónde estaba, pero no la encontré. Pero bueno, ahí está ese dato. Ese dato es un dato base, es un dato que tenemos que tener, que sabemos, como dice el compañero, ¿verdad? Se utiliza para la ley de los gases ideales, PV es igual a nRT. Bueno, entonces ya encontramos las propiedades físicas del aire. Miren, chica, todo el rato que nos llevamos. Ahora veamos paso número 2. ¿Qué vamos a calcular? Paso número 2, número de Reynolds. Vamos a calcular número de Reynolds. ¿Cuál dijimos que era la ecuación para el número de Reynolds? Número de Reynolds dijimos que era igual al diámetro interior por la velocidad, por la densidad, partido la viscosidad. ¿Sí? Entonces, solo para ver diámetro. El diámetro nos lo dieron en el problema. Eso no lo hubiéramos apuntado aquí, no lo apuntamos. Lo vamos a dibujar aquí. El diámetro sale de aquí adentro. Y el diámetro es de 25.4 milímetros. 25. Oh, mi calculadora ya tronó. La acabo para encontrar el. Vamos a ver, esto todavía me enciende un poquito. 25.4 dividido en 1000. Pasemos los metros. 0.0254. 0.0254 metros. Entonces, el diámetro, la velocidad, también la velocidad del aire. La velocidad aquí va a 7.62 metros sobre segundo. Por dentro del tubo, ¿verdad? Todos estos datos son adentro del tubo. Y los datos de vapor es afuera del tubo. Yo creo que no nos va a dar tiempo resolver hoy este examen, compañeros. Ya nos falta poquito tiempo, entonces vamos a dejarlo la segunda parte para la otra clase. Últimamente vamos bien. Entonces, el número de Reynolds sería igual a ¿cuál dijimos que era el diámetro? 0.0254
metros, multiplicado por la velocidad, 7.62, ¿verdad? Metros sobre segundo, multiplicado por la densidad del aire, que la encontramos, que era 1.51 kilogramos sobre metro cúbico, y todo esto dividido la viscosidad. En este caso, aquí es viscosidad de la viscosidad del aire. La viscosidad del aire en este caso es a temperatura media, ¿sí? La que habíamos encontrado, que es 2.6 por 10 a la menos 5. Aquí le voy a poner la viscosidad del aire, que es 2.66. No. 2.60 es. 2.60 por 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo. ¿Y qué número me da? ¿Cuál sería el número de Reynolds? 11.240. ¿Cuánto? 11.240.7. O sea que esto es igual a 11.241. El número de Reynolds sí lo podemos aproximar. Entonces el número de Reynolds es 2.241. Entonces, ay, estoy haciendo aquí. 11.241 es mayor a 2.100. Voy a tener entonces un flujo. ¿Qué tipo de flujo? Turbulento. Turbulento. Muy bien. Y para flujo turbulento, ¿qué ecuación tengo que utilizar? Aquí está para flujo laminar y aquí tenemos para flujo turbulento. Entonces, la ecuación que tengo que utilizar del número de Nusselt para flujo turbulento, ¿verdad? Bueno, aquí ya sabemos que es flujo turbulento y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Entonces, el cálculo del número de Nusselt, que sería el número 3, para flujo turbulento, cuando yo llevé operaciones unitarias 3, la llevé como una ingeniera que a esta señora se le debe que a todas las mujeres en la Universidad de San Carlos de Guatemala ahora sus títulos les aparezcan en femenino, porque antes aparecía solo en masculino. Si usted se graduaba de ingeniera, le aparecía como ingeniera. Si se graduaba de licenciada, le aparecía como licenciado en Derecho, licenciado en Pedagogía. Esta señora le salió su título como ingeniero químico y ella quería que le saliera como ingeniera química. Es feminista la señora. Y solicitó a la facultad no quiso, de ahí se fue a los extremos, llegó al Consejo Superior Universitario, le dijeron que no, y ella lo que hizo que se puso en huelga de hambre frente a la rectoría. Lo que están haciendo ahora estos patojos de tomar las unidades, eso no es nada. Ella agarró una cadena, se encadenó en la puerta y ahí hizo huelga de hambre como de 20 días, hasta que el Consejo Superior Universitario acordó
que su título podía salir como ingeniera química. Y gracias a ella, todas las mujeres estudian en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en las otras universidades, sus títulos salen con el nombre femenino, con el título femenino. Ella es la ingeniera química Etelvina de León, Fulvia Etelvina de León. Es hermana de Anabela de León. Ella nos daba esta clase, pero ella nunca nos explicaba, miren, este numerito sale de aquí, usted busque en el manual de ingenieros químicos y busque en los libros y investigue. Y yo recuerdo que siempre viví este curso, no me gustaba. Era un curso que yo odiaba. Pero realmente el curso no es malo, el curso es muy bonito. Lo que tiene es que hay que saberlo dar y hay que saberlo entender, ¿verdad? Y también tener la voluntad de enseñar. Entonces la ecuación que vamos a utilizar, y porque precisamente me recuerdo de ella, porque este problema muy similar, yo no le entendía por ejemplo, todos los datos que saca esta densidad del aire. Ella ya llevaba el dato de 1.51 y nunca supe yo cómo sacó este dato. Hasta después, ¿verdad? Que ya me tocó a mí dar el curso y yo agarré al libro y empecé a verificar, supe de dónde salía este dato. Entonces me recuerda mucho. Entonces, número de Reynolds elevado a la 0.8 por el número de Prandtl a la 1/3 por la viscosidad media de la temperatura media de la temperatura media en el aire, dividido la viscosidad que está en la película de la tubería, de la parte interna del tubo, ¿sí? La película de la superficie elevado a la 0.14. Bueno, y ahí estaríamos hoy, jóvenes. Vamos a dejarla ahí. Vamos bien. El otro, ya nos faltaba como una media hora. Vamos a terminarlo la otra clase y vamos a iniciar con la nueva unidad dentro de 7 días. Siempre les encargo que ustedes también revisen el libro de Yancoplis. Hay otro libro que está en la bibliografía, que es el de McCabe, Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. También ese libro, léanlo, porque hay muchos conceptos ahí que tiene uno que conocer, ¿verdad? Y también, si pueden repasar sus copias de Operaciones Unitarias 2, sería excelente, ¿verdad? Para que no tengamos problemas en esta parte. Entonces, yo estuve actualizando. No, aquí me hizo falta un video, creo yo, el de la resolución del examen, todavía no lo he subido aquí. Pero por favor, revisan siempre la plataforma. Cualquier cosa nueva que se tenga que hacer, yo siempre les estoy escribiendo por WhatsApp, por favor, ¿sí? Estamos ahí, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si tiene alguien alguna pregunta. ¿Está todo bien o no entendieron? ¿O sí entendieron todo? Estamos, Inge. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Entonces nos seguimos viendo, siempre están marcando la asistencia, ¿verdad? La asistencia, Sí, gracias. sí, por favor, ahí siempre marcan la asistencia. Muy bien.